Panita. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores en Facebook y también en YouTube. Este programa, este podcast, irá también en nuestro canal de YouTube de Fusagasugá Noticias, periódico digital. Una mañana esplendorosa, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Aquí en Fusagasugá Noticias, periódico digital, hemos querido ahondar en el tema de la cosa política y también nos encanta el tema económico. Y hay una discusión en Fusagasugá en lo que tiene que ver con numeral obras por impuestos. Hemos visto a la Administración Municipal como un comunicado reciente de abril 23 de este año. Dice que frente a la demanda que interpuso la Administración Municipal, a través de la cual se declare la nulidad del acuerdo municipal número 100-02-0116 de 2022, que permitió implementar un modelo de obras por impuestos, nos permitimos informar. El tema 1, Contraloría de Cundinamarca realizó auditoría financiera y de gestión, vigencia 2023 en el municipio de Fusagasugá y presentó un informe final el 5 de julio del 24, en el cual se concluyó que el municipio, con la adopción de la figura de obras por impuestos, no acató, atentos, no acató los requisitos exigidos legalmente para su implementación. De igual manera, en el escrito de respuesta al preinforme, la administración anterior no desvirtuó ni allegó los elementos probatorios necesarios para controvertir lo evidenciado por la Contraloría, por lo que la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. Y vienen otros puntos, segundo, tercero, cuarto, quinto. Doctora Mireya Ramírez Pulido, qué grato tenerla aquí. Bienvenida, como siempre, a Fusagasugá Noticias en Contexto. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, don Alejandro, para toda su amable audiencia, para su equipo de trabajo. Muchas gracias por estos espacios que construyen conciencia, que nos enseñan de la responsabilidad de los medios de comunicación, de la importancia de estar bien informados y de apropiarnos de los conocimientos que salvaguardan nuestra integridad como sociedad y como democracia. Sí. Por su parte, el doctor John Jairo Ortúa Villalba, exalcalde del municipio de Fusagasugá de la Alianza Verde, quien anda en precampaña de cara a Congreso de la República por Cundinamarca a la Cámara, dice: con profundo pesar y frustración recibo la noticia que la actual administración, alcaldía de Fusagasugá entre paréntesis, demandó el acuerdo que permitió la ejecución de obras por impuestos, una herramienta que demostró ser eficaz, legal y útil para nuestra comunidad, e hizo una transmisión en Facebook. Doctora Mireya Ramírez Pulido, ¿ha estado usted al tanto de esta situación en nuestro municipio? Don Alejandro, viendo el comunicado y lo que manifiesta el candidato o precandidato a estas nuevas contiendas electorales, lo que uno ve, Alejandro, es la irresponsabilidad en el manejo del discurso. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros ciudadanos y es poner siempre por encima las garantías que ofrece un Estado democrático, un Estado donde se respete los derechos, donde se respete un orden jurídico establecido. Si la Contraloría estableció que había un hallazgo administrativo, que había allí una irregularidad en la manera como se expidió este acuerdo, pues hay una ilegalidad.
Y el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo nos indica que procede una demanda, como lo hace la Administración Municipal, cuando se han expedido los actos con infracción de las normas en que deberían fundarse. Y en este caso, la Contraloría claramente nos da no solo una, sino por lo menos 3 razones por las cuales este acuerdo fue expedido de manera ilegal. Entonces, es una cantinflada salir a decir que un acto es legal, contradiciendo todo un proceso administrativo de la Contraloría, un proceso fiscal de la Contraloría que determinó lo contrario. Entonces, hay que respetar los procedimientos, hay que respetar la ley, hay que acatarla y no tomarla como un caballito de batalla demagógica en momento electoral. Creo que es muy peligroso para nuestra democracia lo que está pasando, donde nos pasamos por encima la ley, por encima las instituciones democráticas y pretendemos hacer de todo un discurso muy mediático y muy, digamos, de cara a tocar fibras de las personas sin el respeto de los debidos procesos y de la legalidad. Ya la Contraloría dijo que eso era ilegal. Ahora va a una instancia donde el contencioso administrativo tendrá que responder y resolver el procedimiento, pero en principio el del criterio de la Contraloría confrontado con el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, lo que nos dice es que este acto pues está llamado a fenecer por vía de nulidad de la revocatoria del mismo con esta medida de control que establece la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, el doctor William García Fallada y sus asesores jurídicos están actuando en derecho, cumpliendo la norma, ajustados al hallazgo administrativo que se topó la Contraloría. Es lo que tiene que hacer un funcionario público, está cumpliendo con el deber que les impone la Constitución y la ley y del cual juraron cumplir al momento de la posesión del cargo. Así es. Sí, y ahora qué viene entonces para Fusagasugá tras la caída de este acuerdo municipal y cuáles son las consecuencias. Doctora Mireya Ramírez Pulido, por favor, nos ayuda a entenderlo a quienes no conocemos el derecho a profundidad ni tampoco la función pública. El llamado, don Alejandro, es que hay un ordenamiento, constitución, leyes, ordenamiento municipal, que nos muestran un camino a seguir. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Si el acuerdo fue expedido por el Consejo Municipal, si estuviera en mis manos y fuese yo asesora o consultora del municipio, la recomendación sería, antes de empantanarnos en una demanda contenciosa, revisemos hasta dónde las competencias de la autoridad que expidió el acto puede reversarlo, puede ajustarlo a la legalidad, hasta dónde si se trata de ya afectaciones a terceros. Cuando se emite un acto que tiene efectos hacia terceros, no cabe la revocatoria directa, hablando de actos administrativos. Entonces, ¿cómo puede darse y hacerse un estudio? Esto no es una cuestión de opinar, esto es una cuestión de entrar a hacer un estudio juicioso, profundo, serio y dar un concepto con base en todos los elementos de juicio que corresponden a un profesional serio que haga un trabajo en ese sentido, don Alejandro. ¿Y cuál es la responsabilidad del doctor Jairo Ortúa Villalba, que ahora, como es de nuevo aspirante a ser electo, pues utiliza cualquier tipo de circunstancia que le permita ser mediático para salir a hacer campaña? ¿Y cuál es la responsabilidad de los señores concejales que votaron positivo ese proyecto de acuerdo? Doctora Mireya. De hecho, pues el instrumento que está adoptando el municipio es una nulidad y restablecimiento del derecho en caso tal, o sea, los actos de la administración siempre tienen que estar ajustados a derechos. Si se incumple con ese deber legal de ajustar mi comportamiento como funcionario público al cumplimiento estricto de la ley, pues se genera una responsabilidad de tipo disciplinaria, de tipo incluso penal, de tipo
fiscal, ¿no? Tendrá que las autoridades competentes adelantar las investigaciones y someternos a lo que resuelvan esas instancias con las garantías del debido proceso. Cada funcionario o exfuncionario tendrá que presentarse ante las diferentes instancias para absolver su debido proceso, su derecho de defensa, y que sean las autoridades competentes las que resuelvan el qué hacer. Frente a los ciudadanos, habría también que revisar, en caso de que el acto decaiga, la responsabilidad administrativa del municipio o la responsabilidad patrimonial que pueda derivarse de algún perjuicio si ello es así. De todas maneras, pues hay un principio de buena fe y hay un principio de legalidad del que están revestidos los actos administrativos que, mientras no sean declarados judicialmente nulos, pues son aplicables, ¿no? Entonces, el solo presentar la demanda de nulidad de restablecimiento o de la nulidad simple, conforme al contexto legal en el que se haga, pues no deja sin efectos el acto hasta que no exista un pronunciamiento de fondo, ya sea como sentencia, que en los contenciosos administrativos son procesos que pueden durar mucho más de 4, 8, 12, 15 años. Entonces yo creería que no es una alternativa que resuelva un problema de fondo. Puede darse también la medida de suspensión provisional del acto, que sí es una medida cautelar al momento de presentarse el proceso y podría suspender el acto, pero en este momento, tal cual están las cosas en este momento, pues no habría una medida de ese nivel. Habría que hacer pues todo el estudio, sopesar las circunstancias de conveniencia y de mantener el acto, las posibilidades de revocarlo, de poder invitar a las personas que están afectadas o que saldrían afectadas con la revocatoria o el decaimiento de este acto administrativo, que finalmente es un acuerdo, y poder sentarse con ellas y quizás si hay consentimiento, porque ese es uno de los requisitos para la revocatoria directa del acto, que es cuando la persona afectada consiente en que se revoque, por ejemplo. Esa sería una alternativa, pero todo es una presentación muy general, como lo manifesté don Alejandro. Esto es para hacerlo en un estudio con todos los elementos de juicio y todo un proceso de estudio legal como corresponde y como debe corresponder, y pues para eso deben estar las personas, los profesionales vinculados a la administración haciendo el ejercicio. Sí, señor. Correcto. ¿Se van a ver entonces en el municipio de Fusagasugá paralizadas obras por impuestos tras la caída de este acto administrativo? Lo ha dicho usted, proyecto de acuerdo logrado en el gobierno anterior, con el consejo anterior. Hasta que no exista una suspensión provisional por parte del juez administrativo, el acto se presume válido y debe seguirse ejecutando. No hay una presunción de validez y de legalidad que solamente puede desvirtuarse esa presunción a través de una suspensión provisional del acto que pueda emitir el juez del asunto antes de emitir un fallo, ¿no? Mientras tanto, pues no en ningún momento. De todas maneras, sí es importante y sería prudente poder tomar las medidas y los poderes que tiene la administración para evitar perjudicar a terceros con las consecuencias que ello pudiera derivar, ¿no? Advertirlo y antes de que suceda poder resolverlo de una manera pues lo más ajustada a la ley, ecuánime y justa, como existen pues los caminos. Siempre que se ajusta, se toman las decisiones conforme a la ley, siempre pues hay caminos. Lo que uno se pregunta del doctor Ortúa Villalba, entiendo que es docente catedrático de la Universidad de Cundinamarca, un maestro de Derecho, es que incurra en afirmaciones como las que está haciendo en redes sociales tras evidenciarse que hay una presunta ilegalidad y ya vista por la Contraloría, a la cual debe la actual administración proceder como lo está haciendo, es decir, está actuando en derecho la administración municipal. Le hace un enorme daño al ordenamiento jurídico, a la democracia, a la misma
integridad que debe acompañar el ejercicio de la profesión, usar posiciones muy acomodadas. Realmente es cantinflesco decir que lo que ha dicho la Contraloría luego de un procedimiento fiscal, pues es legal. Si la Contraloría lo está diciendo y lo está sustentando y está diciendo, por ejemplo, que la DIAN es la única que puede aprobar compensación en el pago de impuestos máximo hasta un 50% y únicamente para el caso de renta. Y en este caso, Fusagasugá hizo un 100%. O sea, si estamos violando normas y la Contraloría lo está diciendo, ¿no? Como que también tienen que darse este tipo de exenciones o ese tipo de tratamientos bajo unas condiciones especiales que para poder haber resuelto estos procedimientos tuvo que pasar todo una legislatura, tuvo que haberse agotado todas unas instancias del legislativo, del administrativo, como para que una persona se pase por la faja todo esto y porque le pareció, sencillamente pues tomó una decisión distinta. Por eso es tan importante que seamos muy respetuosos del ejercicio del poder en el marco del ordenamiento jurídico. No podemos transgredir la ley, no podemos considerarnos jueces. El administrativo ejecuta lo que la ley manda y está supeditado al control de la actividad que hace en el ámbito ante los jueces y ante las autoridades que hacen el control fiscal, que hacen el control disciplinario, o si no, estamos en una dictadura. Si nosotros no entendemos que estamos supeditados al control administrativo, fiscal, penal de las autoridades jurisdiccionales, entonces estamos desangrando el principal, el elemento fundante de la democracia. No hay equilibrio de poderes. Esa interdependencia de los poderes, correcto. Sí, señor. El control fiscal lo hace la Contraloría, el control disciplinario, la Procuraduría, el control penal lo hace la Fiscalía General de la Nación. Correcto. Correcto, sí. Eso es un principio elemental que no podemos pasar por alto y que qué mal le haríamos a nuestros jóvenes y a nuestros futuros profesionales que no tengan claro esos elementos tan importantes y pensar que con un discurso en redes mediático se pueda cambiar la Constitución o la ley o los principios fundantes del derecho. Eso no es correcto. Eso no es correcto y necesitamos, don Alejandro, volver a lo fundamental, a los principios fundamentales. Esos no han cambiado. Eso no ha cambiado. Que las redes sociales hoy por hoy nos permitan tener una influencia y desdibujar lo que ha fundado la democracia es un peligro grandísimo. Yo les invito a ver una serie Años y Años. Está creo que está Netflix. En Netflix o HBO. Terrible, terrible. Si nosotros no tenemos conciencia como ciudadanos de salvaguardar lo que hemos construido por años de luchas, de historias, de lo que es la garantía de derechos, garantía de la dignidad, todas las ganancias que hemos tenido en un Estado democrático, ese mismo sistema se nos puede revertir. Ahí les dejo el dato para que se entretengan y advirtamos el peligro de estar creyendo todo lo que nos dicen en redes sociales. Sí, ¿me recuerda el nombre de la serie, doctora Mireya Ramírez Pulido, por favor? Años y Años, Years and Years. Años y Años. Years and Years, en inglés. Sí, dice el comunicado de la Administración Municipal fechado el 23 de abril. En el documento, la Contraloría manifiesta que este modelo solo se puede implementar en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, entre paréntesis SOMAC, o en los municipios con programas de desarrollo con enfoque, con enfoque territorial. En ninguno de los dos casos Fusagasugá hace parte. Y complementa, la figura de obras por impuestos, entre comillas, está reglamentada bajo la supervisión de la Agencia de Renovación del Territorio, ART. Sin embargo, el municipio de Fusagasugá no utilizó esta modalidad de manera adecuada y que los proyectos ejecutados no fueron registrados en el banco de proyectos de la ART ni supervisados por entes nacionales competentes.
Bueno, ya usted ha dicho el tema de que la norma establece que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN puede aprobar la compensación en el pago de impuesto máximo hasta un 50% y únicamente para el caso de renta, y en Fusagasugá se realizó al 100%, totalmente en contra de la norma. Uno se pregunta, ¿y los señores honorables concejales del municipio de Fusagasugá en la época entonces qué? ¿No conocen la norma? ¿No estudiaron? ¿No discutieron? ¿No profundizaron? ¿No se asesoraron? ¿No tiene un abogado especializado en temas de la función pública, el honorable consejo del municipio de Fusagasugá, municipio de segunda categoría, doctora Mireya Ramírez Pulido? Ese es el gran cambio que necesita nuestra democracia, don Alejandro. Personas que estén con una convicción y un compromiso con los intereses mayores, que son los intereses del municipio, y que entren a hacer votaciones no por coalición, y que aprobemos a pupitrazo lo que diga el alcalde, porque tienen allí unos puestos para pagar unos favores que hicieron en campaña, que esa es nuestra lógica, que le hace mucho daño, y entonces en medio de eso, ¿qué más da? Ni para qué leer los proyectos, ni para qué estudiarlos, si simplemente hay que aprobar a pupitrazo, porque tenemos que tener la coalición para mantener ese intercambio ilegal, ilegítimo de favores personales. Yo creo que a eso se centra lo que pasa en este y en otros acuerdos municipales donde se han extralimitado, se extralimitó en su momento el alcalde Ortúa por posturas muy populistas que están infringiendo el ordenamiento legal, que ya hay también investigaciones en la Procuraduría por otro tema en nuestra limitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, la responsabilidad que se tiene como miembro de una corporación de este nivel, pues exige un estudio, exige un compromiso y una responsabilidad con el municipio y con las normas. No se necesita, Alejandro, ser un abogado. Yo lo soy, pero veo que las normas están hechas para que todo el mundo las entienda. La Constitución es clara. El derecho es lógico y es sentido común, parte del sentido común. Y si yo estoy en un cargo como estos, pues tengo que tener la dedicación y el tiempo, y para eso se paga, porque los honorarios que se le pagan a los concejales son significativos, para estudiar y leer la norma y consultar. O sea, realmente no hay una justificación de que se llegue allí simplemente a aprobar normas sin hacer el estudio riguroso y los debates que correspondan en función del cumplimiento de los intereses superiores para los cuales están allí elegidas las personas, y no pues en función de sencillamente unas bancadas en las que no hay discusión y no hay criterios que mire lo que pasa. Terrible, no, terrible, terrible. Aquí lo advertimos en reiteradas ocasiones, fuimos el único medio de comunicación legalmente constituido, manejado por profesionales especializados, este canal, que estuvo totalmente en contra del poder local en la administración anterior. Y mantenemos esa independencia con esta administración municipal. No tenemos absolutamente nada en contra del doctor Ortúa Villalba. No tenemos nada en contra del economista García Fayad, pero estamos totalmente independientes, único canal, totalmente independiente del poder municipal en los últimos 5 años. Gloria a Dios. Por eso podemos hablar así, como lo estamos señalando, y podemos consultar a una persona profesional del derecho de las ciencias políticas que no tiene ningún nexo con el doctor Ortúa ni ningún nexo con el doctor García Fayad. ¿Es cierto, doctora Mireya Ramírez Pulido? ¿Usted no tiene ningún nexo con Ortúa ni con García Fayad? Gracias a Dios tengo la libertad que me da el ejercicio independiente de mi profesión como litigante durante los últimos 20 años. Y es algo que nos da la libertad de expresar sin ningún tipo de sesgo ni compromiso con ninguna de las administraciones, ni locales, ni departamentales, ni nacionales. Creo que necesitamos más personas con criterio independiente, con
convicción profunda sobre el deber que debe orientar las decisiones en los municipios, sumándose a participar, ya que las transformaciones se tengan que dar, Alejandro. Eso es una necesidad urgente. No podemos seguir silentes y pasivos frente al caos que viene desde el gobierno nacional y que replican personas en donde parece que funciona lanzar cualquier cosa y crear unas verdades mentirosas que no le hacen bien a nadie en la Verdades a sociedad. medias, que terminan siendo mentiras. Totalmente, así es, sí, señor. Perdóneme, doctora Mireya Ramírez Pulido, yo la consulté para este tema y usted gentilmente sacó espacio para este tema, obras por impuestos, administración municipal de Fusagasugá, vigente frente a las serias irregularidades que empiezan las IAS a evidenciar del gobierno del joven abogado John Jairo Ortúa Villalba, hoy precandidato a la Cámara por la Alianza Verde. ¿Cómo nos gustaría que el senador Ariel Ávila hablara de estos temas también? De sus amigos, de las andanzas de sus amigos, de sus aliados. Pero no, el doctor Ávila de estos temas no habla. Doctora Mireya Ramírez Pulido, es lamentable, es preocupante, es triste que Fusagasugá se viene convirtiendo recientemente en el hazmerreír y en el municipio de noticias nacionales, incluso internacionales. Ahora con lo del jardinerito, recientemente con el escándalo de hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, fusagasugueños ahí inmersos y de los escándalos y fusagasugueños y condenados por corrupción y exalcaldes. Pero este tema de Lucho Herrera nos ha afectado profundamente porque nosotros honramos el buen nombre de Luis Alberto Herrera, porque nosotros respetamos profundamente su legado como ciclista. Y ahora, pues esta noticia que le dañó la imagen de la noche a la mañana ha generado unas consecuencias. Y ya vimos a Lucho Herrera con su esposa enfrentando a unos manifestantes que reclaman justicia y verdad dentro del marco de... Se nos cayó la señal de la doctora Mireya, doña Marta. Dentro del marco de el perdón, la reconciliación, estas familias salieron en las últimas horas a vandalizar la estatua de Lucho Herrera sobre la Panamericana frente al municipio de Fusagasugá. Queríamos el concepto jurídico porque hay un debido proceso, hay una presunción de inocencia, estamos en un estado social de derecho, no queremos ni estar a favor de presuntos delincuentes que declararon y meten en este lío jurídico a Lucho Herrera, ni a favor de Lucho Herrera, sino nos gusta actuar dentro del marco de la justicia y la verdad. Somos periodistas que actuamos dentro del marco de la justicia y la verdad. Es una premisa de este canal, son principios bíblicos establecidos en la Biblia, que es doblemente cierta, que es eterna, la palabra de Dios. Y queríamos el concepto jurídico de la doctora Mireya Ramírez Pulido frente a esa situación. Es triste lo que viene pasando en Fusagasugá y venimos siendo noticia nacional, incluso internacional. Y pues nos duele muchísimo. Se nos cayó la comunicación. Vamos a marcarle por WhatsApp, doña Marta, vamos a marcarle por WhatsApp a la doctora Mireya Ramírez Pulido para al menos lograr la voz de ella, si es factible y nos permite el sistema de Internet. Conectarnos con la doctora Mireya Ramírez Pulido para lograr su concepto jurídico como profesional del derecho y las ciencias políticas frente al caso
de Luis Alberto Herrera. La llamada no se puede conectar, dice. La llamada no se puede conectar. Vamos a ver vía telefónica si es factible conectarla. Aquí está. Vamos a ver si es factible conectarla y escuchar su concepto jurídico frente al tema de Lucho Herrera. Afecta el buen nombre de Fusagasugá, la ciudad jardín de Colombia. Doctora Mireya. Alejandro. Sí, señor. Perdóneme, ¿podría ayudarnos con su concepto jurídico frente al tema de Lucho Herrera, por favor? Sí, señor. Yo estaba diciendo que se cayó la señal, pero ya me estoy volviendo aquí a conectar. Pero antes del tema de nuestro campeón, porque es nuestro campeón, quisiera referirme a lo último que se manifestaba, y es que el Partido Verde como tal no es un referente en nuestro país. Allá lo vimos. Se nos cayó de nuevo la comunicación, pero está tratando de conectarse, doña Marta, ya está, ya. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno. ¿Me escuchan ahí? Doctora Mireya, la escuchamos, bienvenida, adelante, bien pueda, muchas gracias. Decía Muchas usted gracias. que la Alianza Verde no es un referente de decencia, No, de pulcritud. Allí lo vimos nosotros en perfecta, voy a usar un término muy coloquial, manguala, con una causa que está llevando al país a un caos ético, moral, de un desorden, de una falta de principios, de visión, de seriedad, a querernos robar los sueños de un país mejor, a robar la paz realmente. O sea, estamos realmente hastiados y totalmente desilusionados de lo que pudo haber sido una alternativa para los que votaron por esta alternativa. Me refiero a ellos, no, ustedes saben que no lo hicimos de este lado. Pero lo más criminal es que se revistan de cambio y se revistan de alternativos como este Partido Verde, que son muy acomodados, ¿no? Y se apoyan que ponen una camiseta cuando les conviene, y una vez en el poder hacen lo mismo o peor que lo que han hecho los partidos tradicionales. Entonces, esta administración que acabó de pasar en Fusagasugá representa todo eso, y ahí lo vemos a ese Partido Verde allá sentado con Benedetti y todo ese complot de cosas alrededor de todo lo que contradice la decencia y lo que contradice los principios que realmente significan la transformación en este país, como la coherencia, como el respeto a las formas, que el fin no justifica los medios, y allá ellos justificaron con esas alianzas y llegar al poder, se les olvidó todo lo demás. Entonces, hay otras alternativas en las que se mantienen vigentes y que quieren salpicar o que quisieron salpicar. Entonces, valga la pena en este momento hacer claridad, pues que esa alternativa no representó, y esa alternativa pues no están ahí personalidades que sí se han mostrado coherencia y resultados de seriedad y de eficacia real y de seriedad en el cumplimiento de sus roles en la administración pública. Y paso ahora entonces, Alejandro, a referirme al grotesco episodio que vimos el día de ayer a nuestro campeón, a un hombre que nos enseñado y que debemos sentirnos todos orgullosos de lo que es la disciplina, de lo que es el esfuerzo, de lo que es perseguir los sueños, de lo que es esforzarse y llegar a donde llegó a ser campeón, y que solo por el decir de una persona en un trámite que apenas comienza, una persona que sí está probado como persona que ha actuado al margen de la ley, y que el solo dicho de esa persona pueda hacer creer a otros ciudadanos, en medio de su dolor y de su aflicción y de todas las injusticias que hemos vivido en este país, pensar que puedan anticiparse a lo que deba emitir un juez luego de un debido proceso, luego de una investigación que debe hacer un ente como la Fiscalía, pretender ya emitir
juicios y tomar acciones como vandalizar el monumento de nuestro jardinerito. De verdad que es nos sentimos mancillados todos los fusagasugüeños, porque no puede ser que se ultraje la honra y el buen nombre de una persona que lo que ha demostrado a lo largo de toda su vida es ser un ejemplo para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para el país en general. Y que como todo ciudadano, pues estamos expuestos y debemos acudir ante las autoridades cuando nos llamen, pero que nos llamen no quiere decir que seamos culpables. Y eso es lo que está haciendo esta actitud vandálica en contra del monumento de nuestro campeón Luis Herrera. Doctora Mireya Ramírez Pulido, un abrazo fuerte, Dios la bendiga, le guarde, cuídese mucho, estamos atentos a sus órdenes y permítanos hacer un segundo capítulo del tema que tiene que ver con la administración municipal frente a este hallazgo administrativo de la Contraloría. ¿Contraloría departamental o Contraloría nacional? Tengo esa inquietud. Debe ser la departamental, sí señor, por competencia. Sí, señora. Correcto. Porque este tema es muy delicado, supremamente grave, y las consecuencias son complejísimas, tanto, como usted lo decía, el tema fiscal, el tema disciplinario y también incluso en lo penal, para el señor exalcalde y para los señores concejales de la época. Tendrá que ser el estudio juicioso, y me comprometo con usted y con su audiencia a adelantar el estudio para dar mi concepto jurídico, que no sea más allá de eso, de un concepto, pero que serán las autoridades competentes las que emitan los juicios, que sus competencias en materia civil, administrativa, penal, les correspondan. Sí, podríamos, perdóneme usted que lo haga públicamente, a instancias suyas empezar a hablar con el precandidato presidencial Sergio Fajardo por este canal. Doctora Mireya, ¿podríamos a instancias suyas empezar a hablar con el precandidato presidencial Sergio Fajardo, que puntea en las encuestas a través de Fusagasugá Noticias, periódico digital? Don Alejandro, de las cosas que me emocionan mucho en este momento del país es que tenemos a un líder que escucha, es un líder que toma nota, que se conecta con los territorios, con el sentir y las voces de los territorios. Desde hace varios años ustedes han conocido aquí en esta región el interés que yo he estado abanderando en generar estas discusiones en los territorios, de volver a hacer esas expediciones botánicas que hizo Mutis en aquella época, pero en todas las otras áreas, explorar nuestros territorios, la riqueza de nuestra cultura, la riqueza de nuestras aguas, de nuestra tierra, de los valores que tenemos en nuestras raíces como territorio. Y de ahí vamos a proyectar el desarrollo del país. Y el profe Fajardo, que es un hombre de una gran capacidad de construir en colectivo, de escuchar, de tomar en cuenta las voces de todas las personas que estamos interesadas en el desarrollo de este país, en generar oportunidades, está haciendo esa tarea de ir a los territorios. Y lo vimos allí en el Chocó, hablando con el señor que vende los plátanos y toda la problemática que tiene una región absolutamente rica, con toda una riqueza en pesca, en producción, pero sumidos en la absoluta pobreza. Y así en todos los otros territorios, lo vimos en Cartagena, lo hemos visto en diferentes territorios, en cada lugar de Colombia, y lo vamos a traer con la ayuda de Dios aquí a nuestra región, a nuestro Sumapaz, a nuestra Fusagasugá. Él está andando por todos los territorios, conociendo y conectando con esos intereses generales que van a impulsar el crecimiento y el desarrollo de los territorios, hablando con la gente. Entonces, les estaré contando y esperemos que así sea y que podamos amplificar la voz de un hombre que nos ha demostrado con coherencia, con decencia, con cumplir lo que dice
durante más de 20 años, que es el hombre de la talla que necesita este país para orientar con seriedad, con responsabilidad, con pulcritud, con el rigor académico y de la ética para realmente generar las transformaciones que reclamamos a gritos y que necesitamos. Este es su canal, estamos para servirle, cuente con nosotros, con todo gusto. Muchas gracias, don Alejandro. A ustedes muchísimas gracias, un saludo fraterno, me encanta volver a estar en contacto y acá su servidora con muchísimo gusto. Muy amable, quedamos entonces atentos a un segundo capítulo de este tema gravísimo para Fusagasugá, obras por impuestos. Y hay otros temas, Alejandro, hay otros temas que sea el momento para tomarlos. Le dejo un dato. Cuando se dio el empréstito de los 26.000 millones, 12.000 millones de pesos se fueron para pagar el alumbrado público, cuando había una opción de hacer una obra mejor que esa sin que se invirtiera un solo peso por parte del municipio. Eso me encantaría podérselos poner en algún otro momento, porque estuve en la reunión ante el organismo de cooperación bilateral que ofrecía hacer el proyecto sin que el municipio tuviera que invertir un solo peso, pero el alcalde prefirió hacer un empréstito, invertir unos millones allí con unos intereses pues que saltan a la vista, no eran los mejores para el municipio. Sí, y con no, como lo discutimos y lo denunciamos aquí hicimos un en vivo diciendo, no es la FINDETER, Financiera de Desarrollo Territorial, el banco de segundo techo del Estado. Una parte sí, la otra parte con un banco particular, unos intereses, bueno, ahí estamos pagando consecuencias. Y este alcalde, doctora Mireya Ramírez Pulido, necesita 50.000 millones para el tema de vivienda. Ya tienen el lote, el negocio avanza. Pues qué interesante. Aquí estaremos atentos a dar esas discusiones que son necesarias, importantes, darlas y que no sigamos sencillamente pasando por alto y podamos ser ese filtro que exige la democracia de castigar a los que no lo hicieron bien y darle oportunidad a las personas que prometen hacerlo bien y que lo han hecho bien. Queremos que ustedes, nuestra audiencia, comente, comparta. En Facebook, irá por YouTube, Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Lea el artículo en fusagasuganoticias.com.co. También en .com estamos, pero también estamos en fusagasuganoticias.com.co. Y saque sus propias conclusiones para nosotros no aventurarnos quizá con comentarios parcializados. Doctora Mireya, muchas gracias. La dirección de Alejandra Castro Cobos, la producción de Marta Cobos. Muy gentil, Dios la bendiga y le guarde con permiso. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.